Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aldo Fernández y seguimos hablando acerca de la gracia de Dios. Y estoy en este punto donde estoy comparando la gracia de Dios y la ley. ¿Ok? Y estamos en Gálatas, capítulo 3. Quedamos en el versículo 11. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen es por medio de la fe que el justo tiene vida. No es por medio de la ley, porque recuerda, si es por la ley, entonces estás bajo la maldición de Dios. Pero queda claro que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, porque dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Lo leo nuevamente, el versículo 12. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley. Es dirección opuesta. El camino de la ley dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada de la ley, cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Una vez más, no es por medio de la ley. Vuelvo a esta pregunta. Capítulo 3, versículo 5. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? Habiendo entendido esto, de que ya no es mediante la obediencia a la ley, no es por vivir por mi propio esfuerzo, entonces la respuesta queda claro que es no. No. Es porque creemos el mensaje que hemos oído acerca de Cristo, el Evangelio. Una vez más, repito esto. Pablo le escribe a los Gálatas en un tono de corrección, en un tono de decir, ¿cómo puede ser que si ustedes oyeron el mensaje, saben que son justificados por la fe, ahora quieren vivir basado en sus obras? Quieren vivir tratando de cumplir una ley que primero no fue dada para ustedes y que si la quieren cumplir, bien, pero deben saber que si tratan de hacerlo o viven por la ley, están bajo la maldición de Dios. Porque la Biblia dice que maldito todo el que no permanece en la ley. Leo el versículo 10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justo ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que Dios, los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Si tú quieres ir por ese camino, este es el resultado. Pero el camino de la fe es diferente. Y ese es el camino el cual nosotros debemos caminar hoy. Es en el camino de la fe en Cristo, de la fe en Jesús, por lo que Él ha hecho. ¿Ok? Mira lo que dice, si seguimos avanzando en el capítulo 3, versículo 15. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que las Escrituras no dice a sus hijos, como si significaran muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Recuerda que Dios le dijo a Abraham que no podía tener hijo con su esposa porque ella era estéril y él era de edad avanzada. Era imposible para ellos tener hijo, pero Dios le dijo que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces había una promesa, y para que esa promesa se cumpliese, tuviera un cumplimiento, él necesitaba tener un hijo. ¿Con quién? Con Sara, su esposa. Intentaron hacerlo con sus propios esfuerzos. Bueno,
tener un hijo, un descendiente de Abraham, ¿no? Con Agar, ¿no? Y nació Ismael. Pero Dios le dijo, ese no es el hijo de la promesa, no es el hijo que yo te prometí. Y Gálatas también nos muestra que esa fue la iniciativa humana o el esfuerzo humano de tratar de conseguir algo de Dios. Dios le había prometido y le dijo, es por medio de Sara, de tu relación con Sara, de tu matrimonio, que van a tener un hijo. Esto era imposible. Bueno, lo mismo que para nosotros, es imposible que con nuestro esfuerzo podamos salir de la esclavitud, pero la promesa está en que en un hijo entre tú y Sara. De ahí, para que venga el hijo de la promesa, ustedes dos tienen que tener un hijo. Ese fue Isaac. Bueno, ahora, dice acá que el hijo al cual fue hecho la promesa es Cristo. Versículo 16. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que las escrituras no dice a sus hijos, como si significaran muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés. El acuerdo de la libertad, ¿no? El acuerdo de salir libres de la bendición de la justicia, no fue dado cuando Dios le dio la ley a Moisés. Fue dado a Abraham por una promesa. En tu hijo, por medio de tu hijo, todas las naciones serán benditas. Justificación. La ley que vino 430 años después no anula o no invalida esa promesa. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Si le dice, bueno, te prometo esto, y luego le pone una ley, y que si cumples la ley te doy esa promesa, entonces él está rompiendo su promesa. Porque ahora está exigiendo algo de parte del pueblo de Israel para cumplir su promesa. Pero la promesa fue dada, ¿no? A Abraham no por ley, sino por una relación, un pacto. ¿Ok? Versículo 18. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa, no mediante la ley. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Esa es una muy buena pregunta, que a veces no tenemos la claridad o el entendimiento para decir, porque, una vez más, yo solía pensar que la ley estaba ahí puesta para que nosotros la cumpliéramos y viviéramos por ella, y así Dios nos podía bendecir. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 28. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Versículo 15. Pero si te niegas a escuchar al Señor, tu Dios, y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Ok, en el fondo está diciendo, si tú cumples o si haces lo que yo te digo, la ley, serás bendecido. Si no las haces, estas bendiciones o estas maldiciones vendrán sobre ti. Te caerán estas maldiciones. Ahora, ¿de quién depende si somos bendecidos o no somos bendecidos? ¿De quién depende acá? Según lo que acabamos de leer. De nosotros. De lo que yo haga. Si yo cumplo la ley, soy bendecido. Si no la cumplo,
No es, no pasa nada. No, si no las cumples, las maldiciones te alcanzan. Es uno o lo otro. O te esfuerzas mucho si quieres ser bendecido, o abres la puerta para recibir las maldiciones. Depende de ti, de tu esfuerzo, de cuán bueno es tu comportamiento. Gálatas. Nuevamente, la promesa de la bendición, de la justicia, fue dada a Abraham mediante una promesa, no mediante la ley. Se le prometió, fue por la gracia de Dios. Una vez más, leo Gálatas capítulo 3, versículo 18. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? ¿Para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa, ¿para qué? Aquí está la respuesta. Para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. ¿Has ido alguna vez al supermercado a comprar leche? Bueno, y cuando compras leche, ¿qué es lo que haces? Bueno, tienes que mirar primero la fecha de expiración. Bueno, ¿hasta cuándo esta leche va a estar buena en el fondo? Tiene una fecha de vencimiento, ¿verdad? No quieres tomarte una leche vencida. No quieres tomarte una leche que ya expiró, que ya se le pasó la fecha. Bueno, aun cuando algunos dicen, no, le ponen una fecha después de la fecha que sale ahí, ¿no es cierto?, los lácteos o la leche, hay unos días más para poder consumirla. No, como le adelantan una semana para no tener problemas. Mira, a mí no me importa eso. Si la fecha dice hoy vence, yo no la tomo. Y si vas al supermercado y dices, no, esto vence hoy, no la compras. De hecho, tratas de comprar una que tenga más periodo de duración, ¿no es cierto? Bueno, la ley tenía una fecha de caducidad. Tenía una fecha de vencimiento, una fecha de expiración, un tope. Vuelvo a leer. La intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. ¿Cuál era el Hijo prometido? Jesús. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Hay una diferencia entre la ley y la promesa, que es por gracia. Uno necesita un mediador, la ley, un mediador, dos partes para ponerse de acuerdo, Moisés. El otro es relación. Soy justificado, entro en una relación y te hago una promesa. Bueno, Dios no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. 21. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que hizo Dios únicamente por creer en Jesucristo. No es por medio de la ley, es únicamente por medio de Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo,
estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justo ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Y trato de enfatizar esto. Ahora que hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Ya no necesitamos a la ley. Una vez que hemos sido justificados en Cristo, porque el propósito de la ley era llevar a la gente a Cristo, mostrándoles, tú no puedes hacerlo, no puedes justificarte, tú eres un pecador y no puedes justificarte por tus propios esfuerzos. Necesitas un Salvador. Hasta que vino Cristo. La ley apuntaba a Cristo. Pero ya ha venido Cristo, ya no necesitamos el tutor. Ya no necesitamos el tutor. Ya no necesitamos que la ley nos muestre, ¿no es cierto?, o nos indique a Cristo. Cristo ya vino. Y ahora es por medio de la predicación del Evangelio que la gente es declarada justa, nace de nuevo, es salva. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no por cumplir la ley. No, recuerda, está hablando a los Gálatas, gentiles, que no se les dio la ley. Le está diciendo, parte diciendo en el capítulo 1, estoy maravillado de que se hayan alejado del Evangelio que les prediqué. Maldito es el que le esté predicando un mensaje diferente. ¿Por qué? Porque los está llevando de nuevo bajo maldición. Versículo 25. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no por cumplir las obras de la ley. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Todos los que se han unido o fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Yo no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Y ahora que pertenecen a Cristo Jesús, son verdaderos hijos de Abraham. Escucha esto, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. La promesa era justicia. Serás bendito. ¿Cuál es esa bendición? Justificación. La promesa a Abraham ahora te pertenece a ti. Que por la fe eres justificado. Eres un hijo de Dios. Y Él obra milagros. Te ha dado el Espíritu Santo. Te ha dado una nueva naturaleza. No por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe de la cual está hablando es la fe en Jesucristo. ¿Amén? La única manera de agradar a Dios es creyendo en Jesucristo. Porque de esa manera nosotros aceptamos, recibimos su gracia. No tomes la gracia de Dios en vano, apoyándote en tus obras, en tus esfuerzos para recibir algo de Dios. Reconoce a Jesucristo y lo que Él ha hecho. Confía en Él y en lo que Él ha hecho. Abraza su gracia, su regalo, su favor inmerecido. Deposita tu fe, pon tu confianza en Él y en lo que Él ha hecho. Y vas a experimentar la gracia de Dios y el poder de la justicia en tu vida. Vamos a seguir hablando acerca de esto. Hay otros pasajes que quiero cubrir hablando acerca de que la ley de Moisés nunca fue la solución. Así que nos vemos en el siguiente video.